La lista de autoridades es larga, no las puedo nombrar a todas. Presidentes de Cabildo, alcaldes, queridos directores, directoras, instituciones usuarias, queridos compañeros astrofísicos, queridos compañeros del Instituto de Astrofísica de Canarias, gracias por estar aquí. Soy la subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias y tengo el mandato, más bien el encargo, del director del astrofísico de hacer de maestra de ceremonias. Este lugar pocas veces contempla a tanta gente bien vestida junta. Estáis aquí porque de algún modo algo tenéis que ver con nosotros. Estáis aquí porque nosotros estamos aquí, en la cumbre de esta montaña y en la cumbre del Teide en Tenerife, en nuestra sede central del Instituto Astrofísico de Canarias en La Laguna y en nuestra sede a nivel de mar, en la maravillosa isla de La Palma. Aquí nos dedicamos a mirar hacia afuera, a mirar lejos, desde lugares como este, únicos en el mundo. Construimos esos extraños ojos para mirar hacia afuera, somos como la mirilla del planeta. Unas veces nos asomamos para ver quién hay fuera, en forma de piedra, por supuesto. Y otras veces, sobre todo, siempre para contároslo. Aquí no nos quedamos con absolutamente nada. Han pasado 40 años desde la inauguración oficial de este observatorio, del Roque de los Muchachos, del Observatorio del Teide en nuestra sede central en Tenerife. Y queríamos compartirlo en forma de esta pequeña celebración. Lo primero y sobre todo, gracias por haber venido. Quisiéramos empezar el acto conmemorativo con un vídeo institucional que nuestra Unidad de Cultura Científica ha preparado. Resume en 3 minutos 4 décadas de ciencia, innovación, tecnología, relaciones internacionales, dolores de cabeza y sobre todo ciencia, mucha ciencia y mucho descubrimiento. Vídeo, por favor. El IAC cumple 40 años, un proyecto colectivo que une ciencia, territorio y sociedad de la mano de los mejores observatorios del mundo. 4 décadas para hacer realidad muchos sueños. El IAC es protagonista de importantes descubrimientos científicos. En el Teide nace la heliosismología y desde La Palma se confirma la existencia de los agujeros negros. Se logra hallar variaciones en la primera luz del universo y se descubre la primera enana marrón, Teide 1, con el IAC 80. En todos estos años, el IAC desarrolla instrumentación tanto espacial como para telescopios terrestres. Hoy, el IAC forma parte de proyectos de vanguardia como CTAO, la mayor red de telescopios para la detección de rayos gamma. Desde IAC-TEC se promueve la innovación tecnológica y se colabora con la industria. Con 40 años de historia, el IAC mira al futuro con el mismo entusiasmo del primer día.
Instituto de Astrofísica de Canarias. 40 años soñando estrellas. ¡Feliz aniversario! Siento mucho que mi cirrosis pulmonar no me permita estar físicamente presente en esta celebración del 40 aniversario del IAC. Uno mira hacia atrás y se maravilla de la cantidad de cosas que hemos hecho juntos. Y aquí está el IAC y sus observatorios internacionalizados, repletos de modernos telescopios de todo el mundo. Y es estupendo que nos felicitemos y lo festejemos. Pero como el más viejo del lugar que soy, debo recordar que el IAC es hoy lo que es y sus observatorios son lo que son, gracias a los duros 25 años previos, repletos de batallas imposibles contra lo establecido en aquella arcaica España de los años 60 del pasado siglo. Cuando pasados los años te impiden mirar atrás, el surco que ves de lejos, negro, rojo, plata y oro, es una historia que muchos juntos hicimos al caminar. Creo que es de justicia recordar aquí ahora al puñado inicial de personas que, ilusionadas, nos lanzamos a poner en valor el cielo de las cumbres canarias para hacer nacer la astrofísica en España y fundar un centro de investigación de primera línea, el IAC. Quienes quieran saber más de la emocionante historia del Instituto de Astrofísica de Canarias, les recomiendo leer Soñando Estrellas, publicado también por Springer como The Rise of Astrophysics in Modern Spain. Hoy nuestro instituto es un centro de investigación consolidado, maduro, capaz de afrontar los retos de este siglo. Enhorabuena y un fuerte aplauso a todos. Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y Presidenta del Consejo Rector del IAC, Diana Morán, Presidente del Gobierno de Canarias y Vicepresidente del Consejo Rector del Astrofísico, Fernando Clavijo, Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, demás autoridades, colegas, amigos y amigas. Es para mí un honor dirigirme a todos y a todas con ocasión del 40º aniversario de los Observatorios Astronómicos de Canarias. En 1985, jefes de Estado y representantes de diversos países se reunieron en estas cumbres para firmar los acuerdos internacionales que dieron lugar al Instituto de Astrofísica y a sus observatorios tal y como los conocemos hoy. La inauguración de los observatorios marcó un antes y un después para la astrofísica española, todo ello dirigido bajo la batuta del director fundador Francisco Sánchez, Paco, a quien desde aquí envío mis más recuerdos entrañables y acabamos de oír unas palabras de él. En línea con lo que comentaba el director fundador, debemos recordar que el embrión del IAC había surgido unas décadas antes y que hace 50 años se formó el Instituto Universitario de Astrofísica, adscrito con la Universidad de La Laguna y participado por el Consejo de Investigaciones Científicas. Hoy nos honran aquí con su presencia los líderes de ambas instituciones, el ilustrísimo rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, y la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Eloísa del Pino, ambos vocales del Consejo Rector del IAC que se reunió ayer en Breña Baja. Quiero también aquí compartir con todos vosotros otro 40º aniversario que es más personal. Es el de mi llegada a estas islas desde mi Alicante natal. Acababa de cursar los 3 primeros años de Ciencias Físicas en la Universidad de Valencia, en Burjasot, y quería especializarme en astrofísica. Ya entonces, en los años 80, era una opinión generalizada. Si querías hacer astrofísica, había que venir a la Universidad de La Laguna, y eso es lo que hice. A día de hoy, la Universidad de La Laguna sigue siendo un faro para la astrofísica en toda España, en toda Europa y en el mundo. Las vocaciones astronómicas se forman aquí y es algo que me gusta recordarle a mi querido amigo el rector Fran, que es una realidad constatable. Vaya uno donde vaya en el mundo, a cualquier parte, si está relacionado con la astrofísica, vamos a encontrar egresados de la Universidad de La Laguna. Eso es parte de la magia que comenzó aquí con la inauguración de estos observatorios. En 1985 abrieron sus cúpulas los primeros telescopios en este observatorio. La colina que tenemos por allí, teníamos los telescopios del Royal Greenwich Observatory del Reino Unido, el Isaac Newton Telescope de 2,5 metros. Un poco más tarde empezó sus operaciones el William Herschel Telescope de 4 metros, uno de los más grandes en su momento, de hecho el más grande de los modernos. Ya teníamos el telescopio más grande aquí en el Observatorio de los Roques de los Muchachos.
Italia, también firmante de los acuerdos, hacía sus planes para traer el telescopio nacional Galileo. Y por su lado, los países nórdicos preparaban el comienzo del telescopio NOT de 2,5 metros. Y como no podía ser menos, también tengo que recordar el telescopio que yo he utilizado más personalmente, la Torre Solar Sueca, que se encuentra también en esta zona. A su vez, en Tenerife, en el Observatorio del Teide, abrían compuertas los telescopios solares del Kiepenheuer Institute de Alemania, el colector infrarrojo del Imperial College en Londres y los experimentos de medición de radiación de fondo de microondas, creando de esta manera un ecosistema absolutamente único en Europa. Con todos ellos comenzó una era de descubrimientos astrofísicos que culminó con la puesta en marcha del Gran Telescopio de Canarias, el mayor telescopio óptico infrarrojo del mundo a día de hoy, que demostraba que la apuesta española no era solo una apuesta de apoyos a instituciones que querían venir aquí, era una apuesta de país, era una apuesta de liderazgo científico. Como resultado, en las Islas Canarias se situaron a la par de otros lugares de referencia para la astronomía mundial como Hawái o Chile. Es decir, que estamos aquí acompañados por astrofísicos que han trabajado tanto en Hawái como en Chile. Los descubrimientos realizados desde las Cumbres Canarias han sido numerosos. Desde el William Herschel se obtuvieron observaciones ópticas que confirmaron la naturaleza de las kilonovas. Las kilonovas son colisiones de dos estrellas de neutrones que pensamos son capaces de crear todo el oro del universo. Y además dan lugar a las ondas gravitacionales que tienen tanta importancia en la astrofísica multimensajera, que es una área nueva que está surgiendo en la astrofísica. Desde el Telescopio Nacional Galileo se han llevado a cabo observaciones pioneras en el estudio de atmósferas de exoplanetas. Durante mucho tiempo, las imágenes más claras obtenidas de la superficie del Sol se obtuvieron con el telescopio que está aquí situado en la Torre Sueca. En Tenerife, los telescopios solares mostraron a la comunidad astronómica internacional cómo realizar de forma cuantitativa medidas del campo magnético solar. Y también en Tenerife se confirmó la existencia de la primera enana marrón con un telescopio construido por el IAC y gracias al trabajo del equipo liderado por mi predecesor y segundo director del IAC, el profesor del CSIC, Rafa Rebolo, que está aquí con nosotros. Y, por supuesto, tenemos que hablar también de esos objetos fascinantes que son los agujeros negros y recordar que el GTC es el telescopio del mundo que ha dado el mayor número de determinaciones de masas de agujeros negros estelares. La lista de descubrimientos es larga y podría seguir, pero quiero detenerme en otros ingredientes cruciales para que todo esto haya sido posible y empezaré por el apoyo de unas administraciones que creen en la ciencia como la clave para construir una sociedad mejor. Esos apoyos se traducen en alianzas duraderas, sin la cual sería difícil estar aquí, y requiere de personas concretas que dedican su día a día a dar soporte a nuestra institución y a los observatorios. Personas como la Secretaria General de Investigación del Ministerio, Eva Ortega, y la consejera de Universidades e Innovación del Gobierno, Midalia Machín, ambas interlocutoras habituales de quien nos habla, como ellas bien saben y como ellas bien sufren. Otro ingrediente que debemos celebrar, y este es muy importante un día de hoy, es la alianza entre ciencia, territorio y sociedad. Y es algo de lo que disfrutamos muy especialmente aquí en Canarias. Este aniversario es una oportunidad para agradecer a las comunidades locales que hayan entendido que proteger el cielo no es una limitación, sino es una oportunidad. En este agradecimiento quiero reconocer el apoyo constante de los cabildos de las islas, de mis islas favoritas, tenía que decirlo, del presidente del Cabildo de La Palma, Sergio, y de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. Su respaldo constante consolida la continuidad de estos observatorios y sabemos que podemos contar con ellos en el futuro. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bienvenida, ministra de Ciencia e Innovación. Gracias por querer también que compartir este acto contigo. Presidente de Canarias, Fernando Clavijo, director del Instituto Astrofísico de Canarias, Valentín Martínez Pillet. Felicidades para empezar por estos 40 años viviendo en Canarias. Llegaste de Alicante en el 85 y nos sumo a las palabras de reconocimiento a Francisco Sánchez, el primer director del Instituto, a quien también desde aquí mandamos un saludo afectuoso. Me uno igualmente al reconocimiento al equipo anterior, liderado por Rafael Rebolo, a quien veía entrar, y está por ahí, aquí lo veo, con quien tuve la fortuna de compartir trabajo codo con codo en mi anterior responsabilidad institucional. Saludo también al secretario de Estado, a los presidentes de los cabildos de La Palma y de Tenerife, al delegado del Gobierno, a consejeros del Gobierno de Canarias, senador por la isla de La Palma, cuerpo consular, alcaldes, alcaldesas, resto de autoridades, amigos de la ciencia, estructura del Instituto AC, a los medios de comunicación. Es un honor participar en este 40 aniversario. Hay decisiones que tienen la lógica por ser objetivas, que además suponen acontecimientos precursores. Entre ellos, instalar
en Canarias la sede del astrofísico fue, como digo, una decisión lógica del entonces consorcio en el que participó el Gobierno de España. La razón era, como digo, objetiva, la calidad de los cielos de Canarias, en este caso, la calidad del cielo de la isla de La Palma. El Instituto de Astrofísica fue hace décadas iniciático, por coherencia indiscutible de una necesaria y además científica descentralización que hoy defiende y aplica legislativamente el Gobierno de España. Lo hace además desde el ministerio que tengo el honor de dirigir, encargado de incoar y coordinar la designación de sedes descentralizadas en función del Real Decreto 209/2022. El Gobierno de España defiende esa descentralización porque funciona, articula un sentido de Estado y hace compartir oportunidades. Y este es un gran ejemplo. Hasta la fecha se han completado 2 procedimientos de desconcentración. La Agencia Espacial Española, ubicada en Sevilla, y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial en A Coruña. Nuestro compromiso es seguir los procedimientos y la relación interadministrativa fundamental desde el área de política territorial para la desconcentración del resto de organismos. Y así lo haremos con la Agencia de Salud Pública o el Centro Vulcanológico Nacional, a los que seguirán otros. 4 décadas han pasado desde que se inaugurara la sede oficial del Instituto de Astrofísica de Canarias, en La Laguna. 40 años desde que los 2 observatorios, el de Izaña y el del Roque de los Muchachos, empezaron a escrutar los astros con sus primeros telescopios. Aquel fue el inicio de esta aventura apasionante, un inicio que en sí mismo fue ya un hito, el primero de tantos que ha alcanzado la comunidad científica desde las instalaciones del IAC. Fue una inauguración celebrada ampliamente en estas islas atlánticas en medio de 3 continentes y que añadía el eje celeste a su nudo entre caminos. La trascendencia de aquel feliz nacimiento se extendió al resto de España, pero también a Europa y al mundo, como ocurre hoy. Desde aquel momento se puso en marcha uno de los proyectos más ilusionantes y que más valor daría a Canarias en la hoy llamada economía del conocimiento. Esta institución científica, con más de 400 personas empleadas al más alto nivel, es responsable del desarrollo instrumental para la observación, con estudios que han tenido un gran impacto en sectores productivos. Han sido y son partícipes del perfeccionamiento de la tecnología en materia de ópticas, microsatélites, también emisiones internacionales y lideran investigaciones sobre exoplanetas, física solar o evolución de las galaxias. Cada cierto tiempo nos encontramos con titulares en la prensa sobre, por ejemplo, la localización de un nuevo planeta por parte del astrofísico de Canarias. Hace unos meses nos contaron que habían hallado una supertierra 6 veces mayor que nuestro globo en la zona habitable de una enana roja cercana. Un descubrimiento del estudiante de doctorado Atanas Stefanov junto a los investigadores Alejandro Suárez y Jonay González. Un nombre de pila este último muy reconocible para todos, Jonay, porque es canario. En paralelo a los hallazgos científicos y a la ampliación del conocimiento sobre el universo, Canarias ha sido también una comunidad que ha ido creciendo en estos 40 años y lo ha hecho con una población concienciada y orgullosa de la excelente calidad de sus cielos y unas administraciones que han sabido proteger con una ley pionera esa visibilidad única que tiene nuestro archipiélago. Gracias a ese compromiso, hoy Canarias es uno de los 3 puntos del mundo más importantes para la observación, lo que es también motivo para celebrar. Que acertado lo hemos visto hoy en el vídeo, el lema de esta conmemoración extraído del libro de Francisco Sánchez, Soñando Estrellas, porque cada descubrimiento científico nos acerca un poco más a nuestros sueños, a nuestros anhelos, a nuestros orígenes. Como ha dicho el propio fundador de la IAC con respecto a la observación del universo, los seres humanos queremos, y le cito, reconstruir la historia del tiempo, porque nos importan mucho las esencias y queremos saber, de algún modo, dónde estamos y quiénes somos. Daremos ese salto más allá, conseguir el telescopio de 30 metros, esa suerte de máquina del tiempo que nos llevará a galaxias a 5.000 millones de años luz y que quizá nos ayude a encontrar planetas similares al nuestro y a entendernos un poquito mejor. Por ello, toda la suerte del mundo y del universo y felicidades por estos 40 años de ciencia. Muchísimas gracias. Presidente del Gobierno de Canarias, Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Delegado de Gobierno en Canarias, Presidente y Presidenta de los Cabildos de La Palma y de Tenerife, Secretario de Estado de Política Territorial, alcaldes de Garafía y Punta Gorda, secretarias generales de Investigación y de Innovación, directora general de Planificación, Coordinación y Transferencia del Conocimiento,
presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, rector de la Universidad de La Laguna, director del Instituto de Astrofísica de Canarias, también subdirectora, querida Eva, director del CEDETI, hoy te tengo que nombrar, resto de autoridades, personal del Instituto de Astrofísica, medios de comunicación, señoras y señores, muy buenos días. Siempre que vengo a Canarias siento fascinación, orgullo y esperanza. Fascinación ante el valor de unas islas que han sido puente para la exploración universal, el último puerto europeo de Colón hacia el Nuevo Mundo y un punto estratégico para llegar a la Luna. Orgullo ante un pueblo acogedor, solidario, valiente, como el de La Palma, que avanza en su reconstrucción tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja, con la guía del conocimiento, la fuerza de los servicios públicos y el apoyo de sus gobiernos, también el Gobierno de España. Y esperanza, ante un paraíso natural y científico que desde el siglo XVII atrae a las mentes más brillantes del mundo, movidas por el propósito de proteger la vida en la Tierra y cautivadas por la singularidad de la naturaleza y del cielo canarios. En 1856, el astrónomo británico Charles Piazzi Smith ya demostró las ventajas del Teide como punto de observación del universo. Un privilegio que estas islas únicas, nuestro país, ha sabido aprovechar con generosidad. Y lo seguiremos haciendo en beneficio del desarrollo social, económico y humano, más allá de cualquier orilla. Hoy, los observatorios de Canarias ya son una de las 3 grandes ventanas al cosmos de la humanidad, junto con Hawái y con Chile. Y esta mañana celebramos cada historia de éxito que lo ha hecho posible. Celebramos la visión de Francisco Sánchez, al que hemos escuchado, y que a inicios de los años 60 concretó los parámetros para medir la calidad astronómica en las cumbres de Tenerife, sentando las bases del Observatorio del Teide, hoy sede de los mejores telescopios solares europeos. Celebramos la capacidad de acuerdo entre la Universidad de La Laguna y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Mancomunidad Interinsular de los Cabildos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que culminó en la creación del Instituto de Astrofísica de Canarias en 1975 y la inauguración de su sede central una década después, el 40 aniversario que hoy celebramos. El IAC se gestó con la España democrática y se materializó con la España que se integraba en la Unión Europea, compartiendo el propósito de abrirnos, de abrirse al mundo y construir un país justo y moderno con la ciencia como protagonista. Conmemoramos además el diálogo entre personas e instituciones diversas que lograron crear la Ley del Cielo de Canarias, la primera ley del mundo que convierte al cielo canario en el único cielo protegido nocturno de la contaminación lumínica aprobada por el gobierno de Felipe González en 1988. Reconocemos también a quienes hicieron posible que un día como hoy, hace 16 años, se inaugurara oficialmente el Gran Telescopio de Canarias, el mayor telescopio óptico infrarrojo del planeta, con José Luis Rodríguez Zapatero de presidente. Y muy especialmente reconocemos y celebramos, os celebramos al talento, a la valiosa labor de los más de 400 personas que cada día, desde este Instituto Astrofísico, investigáis, descubrís, innováis, divulgáis y formáis a los astrofísicos y las astrofísicas del futuro. Señoras y señores, el futuro de Canarias es una prioridad para el Gobierno de España, para el Gobierno del presidente Sánchez y para todos sus ministros y ministras. Sabéis que contáis conmigo, con el Gobierno entero de nuestro país, para seguir fortaleciendo el ecosistema científico e innovador de esta comunidad. Y lo hacemos por vosotros y por vosotras, por los científicos y las científicas, porque os lo merecéis.
y para que convirtamos el cielo canario en la gran reserva mundial de la astronomía. Enhorabuena por estos 40 años y a por muchas décadas más. Querida ministra, querido ministro director, presidente del Cabildo de La Palma y de Tenerife, secretario de Estado, delegado del Gobierno, alcaldes de los municipios, querido Rafael, que estabas por ahí, y general de la Guardia Civil. Bueno, yo quería empezar primero destacando el espíritu del IAC, ¿no? Igual eres subdirectora, que eres presentadora, lanzas un satélite. Por lo visto, el último reto del IAC es hacer paella, me dijo el rector por ahí, me estaba diciendo antes, ¿no, Fran? Tienen ahí un reto de paella, con lo cual yo creo que define, ¿no? Define la filosofía, la cultura de un instituto, el Instituto de Astrofísica de Canarias, que es un símbolo de excelencia, de investigación, de desarrollo, pero que al final son capaces de hacer desde lo más pequeñito y lo más humilde hasta lo más grande, ¿no? Que es lo que nos tienen acostumbrados. Yo he tenido la suerte de poder compartir tareas administrativas con los 3 directores. Empecé siendo alcalde de La Laguna con Paco Sánchez, que además fue el jefe de mi padre. Mi padre trabajó para Paco Sánchez. Después asistí al relevo del querido Rafael, con muchísima ilusión y empuje, y luego también el de Valentín, junto con la ministra, ¿no? Con lo cual yo solo puedo darles las gracias, no solo por todo lo que he podido aprender en cuanto a lo que me han enseñado, con la vehemencia que defendían los proyectos, con la ilusión, sino que además fueron capaces también de ir poco a poco enseñándonos, aquellos que vivimos casi en el corto plazo, la necesidad de que los proyectos maduren, evolucionen y se obtengan pues, los resultados. Y ahora mismo en Canarias no solo se está obteniendo un resultado científico, obviamente, de todos conocidos, sino que además estamos viendo, como bien decía la ministra y el ministro, que se ha podido lanzar un satélite por primera vez en la historia, el Elysios 1, con el apoyo inestimable del Cabildo de Tenerife y esa constelación de satélites. Y además se está produciendo una transferencia de conocimiento al tejido productivo, que es lo que permite transformar la sociedad. Al final, en torno al ecosistema que ha ido generando el IAC, pues están surgiendo muchas startups, muchos procesos impulsados por la Universidad de La Laguna, de jóvenes talentos, que no todos pueden acabar, ni a lo mejor deben acabar en la academia, dando clases en las universidades, muchos de ellos sí, pero es cierto que muchos están generando empresas propias que están exportando y están compitiendo muy fuerte fuera, porque qué duda cabe que ser astrofísico y haber estudiado en Canarias y haber formado parte de la familia del IAC, obviamente es un valor añadido en el currículum. Así que desde el Gobierno de Canarias no solo queríamos agradecerles estos 40 años, los 40 que están por venir, sino también agradecer cómo nos han enseñado a abrir también en un mundo que, como también se destacaba aquí, donde parece que solo lo importante es pelearnos, abrir el zoom y poder mirar a largo plazo. Quería agradecerle al Gobierno de España, ministro del anuncio, que ayer hacía de esa apuesta decidida, ese trabajo que se gestó en los años anteriores, pues al final, pues mira, las oportunidades, siempre hay que estar preparado para que las oportunidades lleguen y cuando estás preparado como el IAC, las puedes coger. Así que ese compromiso del Gobierno de España con la isla de La Palma, con Canarias, con la investigación, lo recibimos encantadísimo, porque desde luego creo que es una apuesta de futuro y son esas cosas que a lo largo del tiempo pues se valoran pasados unos años. Y también destacar, para terminar, que el IAC es un modelo de éxito, entre otras cosas, porque ha sabido aunar distintas administraciones, distintas sensibilidades políticas, distintos tiempos, y al final es un ejemplo claro de lo que podemos ser capaces de hacer si trabajamos todos juntos. Y yo creo que esa también, yo hablo mucho del modo canario, de decir lo importante es lo importante. Y lo importante es al final inversiones como el Gran Tecán, importante es apostar por la ciencia, importante es que independientemente de las diferencias, siempre hay algo que es capaz, que nos hace capaces de unirnos, y el IAC lo ha sido. Así que como modelo de éxito, también en este 40 aniversario, tenemos que aprender también
a apartar las individualidades y las personalidades y centrarnos en lo importante que es sacar proyectos como este. Así que muchísimas gracias, buenos días y feliz aniversario. Miren al frente, por favor. Espera un segundito, porfa. ¿Estamos listos, chicos? Una, dos, tres, coge, dale. Bueno, pues la verdad es que hoy un acto importante por varias cuestiones. Las palabras las destacaba, ¿no? Primero porque es un acto que celebra 40 años de investigación, de excelencia, de ciencia, de transferencia de conocimiento del universo y en una institución que es un símbolo y es algo de prestigio canario a nivel internacional. Por lo tanto, celebrar esa apuesta que hace muchísimos años un equipo de visionarios liderado por Paco Sánchez, pues realmente tuvo la visión de poder instalar en Canarias, dadas las condiciones para investigar nuestro cielo, pues un instituto como el de Astrofísico de Canarias, pues realmente nos ha ido a lo largo de estos años pues trayendo éxitos, ¿no? Luego un éxito de relevo, porque Paco Sánchez, que fue el fundador, pero después Rafael Rebolo y ahora Valentín, pues realmente han sabido mantener el espíritu de este Instituto de Astrofísica de Canarias, que hoy aquí en el Roque de los Muchachos pues estamos celebrando ese 40 aniversario. Y también pues es un símbolo de unidad, porque al final no solo todas las instituciones estamos implicadas en este instituto, sino que además ha conseguido lanzar proyectos con hasta 30 países, ¿no?, para poder investigar. Yo creo que tiene todas las bondades, es un modelo de éxito y debe servirnos de ejemplo, no solo para seguir apostando por la ciencia y la investigación, sino también para seguir apostando por estos proyectos que aglutinan las voluntades de muchas sensibilidades, de muchos países, de muchas instituciones y que cuando se articulan adecuadamente pues nos traen éxitos como el que podemos ver hoy aquí. Así que mis felicitaciones, mi agradecimiento también al Gobierno de España por esa apuesta decidida y esa noticia que nos daba ayer la ministra de aportar esos 400 millones de euros para un proyecto y traernos ese proyecto a nivel mundial que no se ha podido desarrollar en Hawái, y estar preparados, como ha estado siempre el Instituto de Astrofísica de Canarias, para que cuando surjan las oportunidades, pues ponerlos sobre la mesa. Y eso es lo que ha conseguido. Y bueno, y fruto de aquellos polvos, pues el Gobierno de Canarias recientemente aprobaba lo que es la estrategia aeroespacial, ¿no?, donde esa transferencia de conocimientos del IAC que nos ha ido pues llevando al tejido productivo, a startup, a empresas, de la mano de la Universidad de La Laguna, pues hacía que recientemente aprobábamos esta estrategia y en la que estamos viendo no solo un nicho de diversificación económica, de generación de empleo, sino también de aportación de valor añadido. Y bueno, pues la verdad es que con el liderazgo del Instituto de Astrofísica de Canarias todo es muchísimo más fácil. Así que felicitaciones y a cumplir 40 años más. ¿Sobre otra institución? Sí, obviamente, bueno, la directora y la consejera nos trasladaba el operativo que se estaba llevando a cabo. En primer lugar, a nosotros lo que nos preocupa es el interés superior del menor, es lo que hay que proteger, es una investigación que se viene desarrollando, por lo tanto está bajo secreto de sumario y no disponemos de la información, pero sí es cierto que lo que nos ha trascendido son delitos de mucha gravedad. Por lo tanto, llevábamos mucho tiempo diciendo que tantos menores durante tanto tiempo es muy complicado que los controles nos sirvan. Y desde luego pues lamentar, por supuesto colaborar para que se esclarezcan todos los detalles de este asunto y máxima preocupación por la vulneración de derechos de los menores, que desgraciadamente llevamos mucho tiempo advirtiéndolo de que estas circunstancias podían ocurrir y esperemos que sean solo estas. No he podido hablar, hemos estado en el acto, no he podido hablar del asunto. Yo estoy convencido de que él sabe perfectamente cuál es la posición de Canarias y sabe perfectamente lo injusto de esta ruptura de la caja general de la financiación autonómica y los daños irreversibles que le puede ocasionar a Canarias en el caso de que prosperen. Pero seguramente vamos a tener tiempo para hablarlo y bueno, le manifestaré la posición, que además no solo es la posición, estoy convencido, de Canarias, del Gobierno de Canarias, sino es que la de la totalidad de Canarias, y ese es el trabajo
que entre finales, principios de agosto, principios de septiembre vamos a tener de aglutinar para elaborar documentos técnicos, para elaborar una estrategia política y también para elaborar una estrategia jurídica en el caso de que esto continúe en el tiempo. Pero de los contactos que hemos ido haciendo en estos días, puedo anticipar que yo creo que el sentimiento va a ser probablemente unánime de la sociedad canaria respecto a la oposición de esta ruptura de la financiación del Sistema General de Financiación Autonómica y ese tratamiento exclusivo, bilateral o BIP, si me lo permite, a Cataluña. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morán, es que el Gobierno de España se compromete en los 400 millones de euros precisos desde el Gobierno central para que podamos albergar aquí el telescopio de 30 metros en la isla de La Palma. Por tanto, después de muchos años de trabajo, después de hacer todas las administraciones lo que teníamos que hacer, las Canarias y también la del Gobierno de España los últimos 6 años y tener ya pues las posibilidades de que mañana mismo, si nos lo otorgaran, empezar las obras, porque tenemos todas las licencias, el que el Gobierno de España aporte 400 millones de euros es un paso decisivo y espero que la decisión se tome a favor de España, a favor de Canarias, a favor de la isla de La Palma. Como saben, hay una primera decisión que es Hawái, pero hemos seguido peleando para que podamos tener aquí ese telescopio de 30 metros en la isla de La Palma, que sería un antes y un después de un Instituto de Astrofísico de Canarias que en estos 40 años ha sabido caminar, fundamentalmente con la aportación de la ciencia y, como decía su primer director, Francisco Sánchez, superando las adversidades de los años 60 del siglo pasado, cuando la apuesta no era por la ciencia. Hoy el Gobierno de España apuesta claramente por la ciencia, por la innovación, por la I+D, siendo el segundo país de Europa que más aporta de los fondos europeos en ciencia, teniendo como tenemos una economía boyante con el mejor dato en la historia de nuestro país, 22 millones de personas, lo hemos sabido hoy, que están afiliadas a la seguridad social y con una apuesta clara, como hemos visto, de compromiso con los territorios alejados, como es esta región ultraperiférica, que tiene siempre al lado al Gobierno de España, al Gobierno de Pedro Sánchez, para aportar y apostar por la ciencia y la innovación. Por lo tanto, una magnífica noticia que aplaudimos indudablemente, porque ha sido el trabajo de muchos años, no sin sabores, pero que nos da una tremenda expectativa optimista de poder conseguir esta infraestructura única en el mundo, ¿no? Está el Gobierno de España y otras administraciones científicas y universitarias. A través del decreto que aprobó en su momento el Gobierno de Pedro Sánchez, se ha aprobado la desconcentración y quien tiene que coordinar e incoar los expedientes es precisamente el Ministerio de Política Territorial, y aquí intervengo junto al Secretario de Estado de Política Territorial. Ya hemos hecho los pasos pertinentes para 2 desconcentraciones, 2 descentralizaciones, porque entendemos que Estado es más cuando entre todos tenemos un criterio territorial de dónde deben estar estas agencias y estos institutos, y por tanto, lo he anunciado, a la vuelta del verano se iniciará el expediente con Consejo de Ministros, que es un expediente que tiene unos pasos administrativos determinados, hay que informar y recibir también aportaciones del Gobierno pertinente para que tengamos el centro nacional en el lugar adecuado. Indudablemente, quien parte con una lógica ventaja es Canarias, y por tanto a la vuelta del verano en septiembre incoaremos ese expediente para cuanto antes tener la sede decidida. Lo primero es que el Gobierno de España ha demostrado con hechos y con votos su compromiso para que los menores extranjeros no acompañados que están en Canarias estén en el resto del territorio español. Quienes con hechos y con votos han demostrado que están en contra ha sido el Partido Popular y Vox. Y por tanto ellos son los responsables de poner palos en las ruedas, porque convocamos una conferencia sectorial y las comunidades del PP o no van o impiden la aprobación de su orden del día. Estamos con los asilados, los menores que están pidiendo asilo, que es por el que me preguntas, y es la Comunidad de Madrid la que nos manda una carta diciendo que se tienen que quedar en Canarias, que lo que tiene que hacer el Gobierno de España, lo digo literalmente, eso dice la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso, es poner los medios materiales y humanos necesarios para que se queden en Canarias y no derivar el problema a otros. Eso es lo que dice la carta, que lamentablemente he memorizado, porque produce escalofrío que haya una comunidad autónoma que diga eso de personas vulnerables como los niños y las niñas, que se queden en un territorio con hacinamiento. En ese sentido, hemos acordado con el Gobierno de Canarias que haya un centro de derivación, que es el Canarias 50, para que allí se hagan los pasos precisos una vez que estos niños ya están, cerca de 900, integrados en el sistema de acogida de protección internacional que lo ha hecho el Gobierno de España,
para que luego puedan ser derivados a otros lugares del territorio español. Ya han empezado ya a llegar estos niños, con lo cual se demuestra no solamente con votos, sino con hechos y con realidades, que es el Gobierno de España el que está poniendo soluciones frente al Partido Popular, que lo que hace, por cierto, el Partido Popular que gobierna en Canarias, que lo que hace es poner palos en las ruedas. Y hay que decirlo con claridad. Uno se termina cansando y hartando, lo digo con sinceridad, de que continuamente tengamos que salir a responder ante las negativas, los impedimentos, las dificultades que pone una organización política, las presidencias de las comunidades autónomas y la complicidad de su máximo responsable, Manuel Domínguez, que ha sido capaz de justificar el que su voto, el voto que se ha hecho, es lo correcto. ¿El voto de qué? ¿De votar en contra de que los menores salgan de Canarias? Lo dice el vicepresidente del Gobierno de Canarias. La verdad que es inaceptable, y también tiene mucho que decir, lógicamente, el presidente de Canarias, porque gobierna con ellos.